Hola, ¿cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hablar de un tema tan importante que ahora en la vida de la iglesia estamos viviendo y es el gran momento del tiempo de Adviento, un tiempo de preparación, un tiempo para recordar que Jesús se hace presente no solamente en un momento de la historia, sino de una manera trascendental, que no solamente es desde ese entonces hasta el año 2022, sino que es una experiencia eterna, fuerte, poderosa de un Dios que te ama, que me ama y quiere habitar también en tu corazón. Ciertamente esta experiencia del Adviento tiene muchas características, pero lo que yo quiero aterrizar en este video es hablar sobre el contexto histórico de este momento de Adviento. En otras palabras, vamos a hablar del Adviento y los primeros cristianos. Yo voy a dejar el documento que voy a pasar a leer y ahí un poco explicar y compartir unos datos muy interesantes y lo voy a colocar en la descripción del video para que ustedes puedan continuar un poco con la lectura. Hay una página que es la que voy a citar y está en la descripción del video, que es Primeros Cristianos. Es bellísima, tiene autores, fuentes, personajes, lindísimo, además está muy bien hecho. Voy a empezar a desarrollar un poco la temática sobre el Adviento y los primeros cristianos. El origen y el significado del Adviento es un tanto profundo. En cualquier caso, el término Adventus ya era conocido en la literatura cristiana de los primeros siglos, a partir del siglo IV. La traducción latina vulgata de las Sagradas Escrituras, es decir, durante el siglo IV, designó en el término Adventus la venida del Hijo de Dios al mundo en dos dimensiones: el advenimiento en la carne, la encarnación, el misterio de la encarnación, y el advenimiento glorioso en la parucía. Vemos que ya desde el siglo IV las escrituras, cuando hablan de adventus, de venida, de advenimiento, ya en el siglo IV le daban un contexto relacionado también con la liturgia para que el cristiano comprenda que el nacimiento de Jesús es una experiencia para recordar que así como vino en la carne, Dios se hace pequeño, se hace ser humano, de igual manera vendrá de manera gloriosa, poderosa, para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso es que actualmente, y como parte de la tradición de la iglesia, la liturgia del Adviento tiene esos dos matices: el recordar la esperanza del nacimiento de Jesús, la esperanza del pueblo de Israel, pero también nuestra esperanza como ese pueblo que continúa la revelación de Dios, ese mismo pueblo que continúa y espera la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Como ven, estas dos dimensiones pues se siguen dando en nuestro tiempo, ¿no? La tensión entre uno u otro significado o estas dos dimensiones pues se encuentran a lo largo de todo el tiempo litúrgico del Adviento, ¿no? Como he mencionado, hay esas dos dimensiones, ¿no? La esperanza de la venida del Hijo de Dios, pero también la esperanza de la venida de el fin de los tiempos con la presencia gloriosa de Jesús. Entonces vemos que ya desde el siglo IV había esa noción de preparación para estas dos experiencias. Bien, quizá la misma amplitud de las realidades contenidas en el término ha dificultado la organización de un tiempo determinado en lo que se apareciera la riqueza de un mensaje. De hecho, el ciclo de Adviento fue uno de los últimos elementos que encontraron a formar parte del conjunto del año litúrgico ya para fines del siglo V. Es decir, que el Adviento fue como que colocándose un poco ya en el contexto de la Navidad, casi al final de lo que se completa o lo que se entiende de lo que es el año litúrgico. En otras palabras, ya para el siglo V, probablemente, ya el tiempo litúrgico en el siglo V ya estaba definido. O sea, vemos que es interesante cómo se va configurando los tiempos en la iglesia ya desde la época de los primeros cristianos. Prosigo. Parece ser que a fines del siglo IV y durante el siglo V, cuando las fiestas de Navidad
y Epifanía iban cobrando una importancia cada vez mayor, en las iglesias de Hispania y Galia, particularmente se empezaba a sentir el deseo de consagrar unos días para la preparación de estas dos celebraciones, la Navidad y la Epifanía. Dejando de un lado textos ambiguos atribuidos ya desde la época de San Hilario de Poitiers, les invito a que puedan buscar la biografía de este santo, es increíble. La primera mención en puesta en práctica de este deseo lo podemos ver en el concilio de Zaragoza, ya en el año 380. Miren que en el año ya 380 vemos que la iglesia se va dando cuenta de la necesidad de una preparación para la Navidad, el cual menciona: durante 21 días a partir a partir del 17 de diciembre, no está permitido a nadie ausentarse de la iglesia, sino que debe acudir a ellas cotidianamente. Entonces hay un deseo de que antes de la celebración de la Navidad, días antes o un tiempo antes, la iglesia y los fieles pues se preparen para esta celebración, ¿no? La frecuencia al culto durante los días que corresponden era parte a nuestro tiempo de Adviento actual, que se prescribe pues de una forma muy interesante. Entonces vemos ya que desde el siglo IV, exactamente a partir del 380, donde se rastrea de una manera muy concreta y ya de una manera más universal, en que la iglesia ve la necesidad días antes de la Navidad prepararse para ello. ¿Qué podemos ver un poco más adelante, ¿no? Más tarde, en el concilio de Tours del año 563 y el de Macon del año 581, nos hablarán ya concretamente de unas observaciones existentes desde lo antiguo para antes de la Navidad. En efecto, casi un siglo de distancia, San Gregorio de Tours, que falleció en el año 490, nos da un testimonio de las mismas con una simple referencia, que lo podemos ver en el Cano 17 del Concilio de Tours, que los monjes deben ayunar durante el mes de diciembre hasta la Navidad todos los días. O sea, no solamente es una preparación espiritual, sino que también está acompañado de gestos y acciones concretas penitentes que nos preparan para la Navidad. El canon 9 del Concilio de Macón ordena a los clérigos y probablemente también a todos los fieles que ayunen 3 días por semana: el lunes, el miércoles y el viernes, desde San Martín de Tours hasta la Navidad, que se celebren en esos días el oficio divino como se hace en Cuaresma. Es decir, que ya vemos que hay esa similitud con la Cuaresma respecto a las prácticas como el ayuno, la oración, la abstinencia, ¿no? Aunque menciona el texto, aunque la interpretación histórica de estos textos es difícil, parece, según ellos, que en sus orígenes el tiempo de Adviento se introdujo tomando un carácter penitencial, ascético, con una participación más asidua al culto. ¿Ok? Entonces vemos que ya hay una especie de similitud entre el tiempo de Cuaresma con el tiempo de Adviento. De hecho, actualmente incluso la pedagogía de la iglesia en el culto sobre todo sigue utilizando indumentarias color morado, propia de la Cuaresma, pero también propia del Adviento. Sin embargo, las primeras noticias acerca de las celebraciones del tiempo litúrgico denominado Adviento se encuentran a mediados del siglo VI en la iglesia de Roma. O sea, vemos que el Adviento es un tiempo litúrgico que no nace en primera instancia de Roma, sino que nacen de otras provincias, de otros lugares que ven la necesidad, de otros obispos que se van dando cuenta de la necesidad que la iglesia necesita ponerse en un ambiente de recogimiento antes de la llegada de la Navidad. Según parece, este Adviento romano comprendía al principio 6 semanas,
aunque muy pronto durante el pontificado de San Gregorio Magno, hasta el 604, se redujo a 4, ¿no? A las 4 actuales semanas. O sea, probablemente ya había en la iglesia que en ciertas provincias se hacían 6 semanas, otras 4, otros hacían 3, otros hacían días antes, ¿no? No había una estandarización universal de cómo celebrar el Adviento. Se daba cuenta de la necesidad de celebrarlo. Ya después, a partir de Gregorio Magno, que estandariza todo en Roma y aterrizando en 4 semanas de preparación, las cuales son las que actualmente conocemos. Entonces, vemos que ya ya a partir del año 604 hacia adelante, ya la iglesia empieza universalmente a darse cuenta que se necesita un tiempo de Adviento, se necesita un tiempo de preparación, comprende las dos dimensiones, la encarnación y la venida gloriosa. Se asemeja mucho o se relaciona mucho en el culto y en la vida del cristiano de una manera muy parecida a la Cuaresma, y también tiene ese carácter penitencial de conversión, de encuentro, de espera y de preparación en la caridad, en el ayuno, en la oración, en la participación sacramental. Así que vemos qué bonita es la historia de la iglesia y de los primeros cristianos respecto al Adviento. Voy a dejar el documento completo porque hay más información, cómo se fue desarrollando con más fuerza a partir de esta época. Lo dejaré en la descripción del video para que tú lo puedas visualizar. Gracias por tu atención, paz y bien. Regálale un like, compártelo, comenta y sobre todo reza por este proyecto. Bendiciones, paz y bien.